Entonces aquí tenemos el borde de la pelvis, entonces estructurado, ¿sí? La vulva. Entonces nosotros tenemos aquí pues la pena, ¿sí? Tenemos la vulva, ¿sí? Vimos que se puede presentar una mala posición o una mala ubicación, ¿no es cierto? Donde la vulva debe tener más o menos una tercera parte, ¿no es cierto?, de la vulva, y dos terceras partes deben estar por debajo del piso de la pelvis, ¿no es cierto? Porque esto hace que quede cerrada, ¿no es cierto?, el recto vaginal, ¿sí? Y permite un mejor cierre, un sello más hermético del ingreso de nuestros organismos a la vulva. Es un mecanismo de protección de la vulva. El primer mecanismo entonces es la coartación, refuerzan la coartación de los labios vulvares. ¿Sí? El segundo, ¿cuál era? La patencia vulvar. ¿Sí? Entonces el cierre adecuado de los labios, aquí es el cierre del vestíbulo vaginal o del espacio vulvar, ¿no es cierto?, la patencia vulvar, y posteriormente la vagina, ¿no es cierto? La vagina normalmente ella se encuentra colapsada, ¿sí? No permite ingreso de ningún tipo de microorganismo, ¿sí? Luego sigue el cervix, ¿sí? En el caso del bovino, en el caso de las yeguas, ¿no es cierto?, está formada por unos pliegues longitudinales, y en el bovino está formado por unos anillos de consistencia cartilaginosa, ¿no es cierto?, que realmente son una trampa para el ingreso de microorganismos, y también funciona como un sistema de selección de espermatozoides para extraer los menores preciosos en el mejoramiento de nosotros. Bien, y posteriormente, pues ya ahí sí viene la mucosa endometrial, junto con los macrófagos tisulares, que es lo que nosotros debemos respetar cuando hacemos un tratamiento con antibióticos, ¿no es cierto?, un tratamiento endometrial, porque ahí abusamos mucho, ¿no es cierto? A veces que para tratar una endometritis, entonces que utilizamos que la Coca-Cola, que se utiliza la CPM, que bueno, cosas que son demasiado abrasivas, puede que acabe con infección, pero nos acaba con este sistema, ¿no es cierto?, inmunológico de ese endometrio, y hasta ahí nos llegó la yegua, la fertilidad de la yegua. Bien, entonces esta mala ubicación, ¿no es cierto?, nos lleva a que entre, aunque se pueda formar, si nosotros tenemos aquí una conformación de una mala posición, ¿no es cierto?, tenemos que una tercera parte, ¿no es cierto?, de la vulva está hacia la parte superior, y que la vulva está inclinada, ¿no es cierto?, tiene una inclinación más de 15 grados, ¿no es cierto?, lo ideal es que no pase más de 15 grados, 45 grados esta vulva, pues entonces eso predispone a contaminación por parte del recto, ¿no es cierto?, a que ingrese aire, y a que cuando el animal miccione, porque aquí tenemos la vejiga, ¿no es cierto?, se nos alcance a retener la orina y a pasar en la forma de la vulvovagina, ¿no es cierto?, que es la retención de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estos animales ya añosos, multíparas, se puede presentar este tipo de conformación. Una pregunta. Y cuando se pierde también condición corporal, se pierde también la postura. Usted dijo que los grados de la vagina era de 15 o 45. No debe pasar de 15, debe ser vertical, él es vertical, si te llega a 15, no hay problema, supera los 15 grados hacia adelante y ya se nos va a presentar problemas. Y cuando las hembras se adelgazan, por eso lo primero que yo puedo hacer aquí, que es comida, ¿no es cierto?, recuperar la condición corporal de la yegua. Con recuperar muchas veces la condición corporal de la yegua, se corrige la postura. Una yegua demasiado flaca, se pierde la grasa perina, ¿no es cierto?, y toma esas conformaciones inclinadas, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros mejorar simplemente con la alimentación. Y también como consecuencia de una un casting, ¿no es cierto?, cuando ya hace el casting, cerramos demasiado, y al cerrar
demasiado, pues, o cuando suturamos la piel, la involucramos, se forma ese mayor fibrosis y esto nos va a deformar también esta posición de la vulva, ¿no es cierto? Y nos puede llevar también a ese extremo. Bien. Para esto nosotros podemos utilizar, hay una técnica que es la uretroplastia, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es tratar de prolongar, ¿no es cierto? Si la uretra viene acá, ¿sí? Como está inclinada, cuando el animal micciona orina, ¿no es cierto? La orina se nos puede volver aquí, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer es prolongar proyectar más hacia caudal, ¿no es cierto? La uretra externa, para que cuando el animal miccione, ¿no es cierto?, realmente se esterilice la orina. Esa es una prolongación. ¿Cómo lo hacemos esa prolongación de la uretra, la extensión de la uretra? Pues para hacerlo, lo primero que hacemos es epidural. Todo procedimiento que hagamos allí, una epidural, ¿no es cierto? Recuerden que hay una epidural alta, hay una epidural baja, entonces tener una epidural alta y una epidural baja. La epidural alta puede ser craneal, trabajamos media ml por cada 100 kilos, eso nos va a dar una anestesia más o menos de lo que es vulva, estíbulo, periné, y una caudal de 1 ml por cada 100 kilos, ¿no es cierto? Que eso nos va a dar más o menos una anestesia ya de la vagina, del cervix y parte del útero. ¿Sí? Y esta epidural baja que nos da una anestesia también del flanco abdominal, o sea, del abdomen, nos puede llegar hasta el abdomen. Esta también que muy poco la utilizamos, ¿no es cierto? Porque es más eficaz anestesiar el flanco con una paravertebral, con una linda tría, con menos riesgo, ¿no es cierto? Porque esta puede seguir ascendiendo y si pasa de L4, que es la que buscamos que L3, que nos da una anestesia del blanco, entonces nos puede paralizar músculos torácicos, ¿no es cierto? Realmente, pues, imagínense un animal de 400 kilos, especialmente un caballo, que pierde la sensibilidad del abdomen hacia abajo. Es un animal que se desespera, se vuelve loco, ¿no es cierto? Y muchos de ellos terminan luchándose. Pues si yo algún día tengo que hacerla, tengo que dejar que el animal en piso hasta que se recupere la epidural para poder incorporarla. O si no, ahí ya tengo un animal loco desbaratándose. Bien, entonces trabajamos, ¿no es cierto?, esta epidural craneal, la que nos sirve en este caso. Bien. Esto nosotros, para diagnosticarla, ¿no es cierto?, pues nosotros buscamos la patencia, la coartación de los labios, ¿no es cierto?, vemos que de pronto no hay una buena coartación. Lo mismo cuando separamos los labios vulvares, vemos que no hay una patencia porque ya hay un espacio allí, no están adheridos los vestíbulos, ¿no es cierto? Y vemos en el fondo, ¿no es cierto?, en el fondo de la vagina, hacemos una vaginoscopia, y aquí en el fondo de la vagina, este es el cervix, el ingreso del cervix, este es el fornix del cervix, ¿no es cierto?, que es el fondo de saco, y en el piso de la vagina pues vemos esa acumulación de orina, ¿no es cierto? Entonces la mejor forma que podemos utilizar es hacer una prolongación en estos casos, ¿no es cierto? Una prolongación, una extensión de la uretra. Entonces si nosotros vemos, ¿qué hacemos? Se sondea para ubicar la uretra, ¿sí? Recuerden que aquí hay una pequeña dificultad de sondear, la llego es muy fácil, casi que metiéndolo usted contra el piso, entra solita. En estos casos tenemos que meter primero el dedo, ¿no es cierto?, ubicar el divertículo, el meato uretral, ¿no es cierto?, el divertículo uretral, que es este uno que va acá. Divertículo uretral es un saco que tiene aquí abajo,
Divertículo uretral. Cuando nosotros metemos la sonda, esa sonda entra directamente acá y nos va a inserir. Entonces tenemos que meter el dedito, ¿no es cierto? Y cuando nosotros metemos el dedito aquí, en este saco, ¿no es cierto? Aquí va a suceder lo siguiente. ¿Sí? Nosotros vamos aquí de frente, entramos aquí y quedamos en el divertículo, nuestro dedo queda en el divertículo. Nosotros aquí le sacamos el dedito y nos vamos hacia dorsal y aquí sentimos el pliegue, ¿no es cierto?, del divertículo y la uretra, y inmediatamente colocamos el dedito acá y se va el dedo hacia adentro, ¿no es cierto?, que es el meato uretral externo, es fácil de identificar. Entonces, Cuando yo ya tengo el dedo en el meato uretral externo, entonces cuando tengo el dedo dedicado allí, paso la uretra y la aviento para que ingrese acá, ¿no es cierto?, y no se me meta aquí el divertículo. Ese es el... ¿Y cómo se llama donde pasa? Divertículo uretral es el fondo de la uretra. No, pero. ¿Cómo se llama esto? No, pero Meato uretral externo. Ay, hermano, qué vaina tan difícil. Ustedes ya saben de anatomía. Meato uretral externo, ¿listo? Entonces, una vez que lo sondeamos, ¿no es cierto?, ingresamos, pasamos nuestra sonda, ¿sí? Posteriormente, aquí debemos colocar los reparos, ¿no es cierto?, que en una sutura los reparos para exponer bien el vestíbulo vaginal, ¿no es cierto? Utilizamos esos reparos, recuerden que son suturas temporales que no se anudan, sino se fijan con pinzas hemostáticas, ¿no es cierto? Y buscamos el pliegue transverso, ¿no es cierto? Entonces el pliegue transverso es fácil de ubicarlo. Cuando ustedes van y meten el dedito así en el piso de la vagina, ¿no es cierto?, su dedo se enreda ahí, queda dentro de ese pliegue transverso y queda metido en este fondo de saco, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen es que ubicar, bueno, ya sondeado, pues posteriormente buscamos este pliegue transverso, ¿no es cierto?, y hacemos una incisión por todo el dorso de ese pliegue, ¿no es cierto?, que es una pequeña incisión de bisturí, lo incidimos, ¿sí? Hacemos una pequeña. Una vez que se separan, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué hacemos? Suturamos, ¿no es cierto?, los bordes mediales los suturamos, porque van a quedar dos bordes. Cuando hacemos esta incisión, nos quedan dos bordes. Un borde de la herida, que queda hacia medial, los dos bordes de la herida, y los bordes laterales o externos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Suturamos bordes mediales, eso es mucosa. Recuerden que lo estamos cortando, son pliegues transversos de la mucosa vaginal, que estamos cortando mucosa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es suturar los pliegues internos con un surge continuo. ¿Qué hace el surge continuo? ¿Por qué utilizar un surge continuo? Porque nos hace una inversión, ¿no es cierto? Al hacer la inversión, ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿no es cierto?, hacia la parte de la mucosa, ¿sí? Y nos va a dar una orden. Entonces hacemos un surge o un colchonero continuo, este es un colchonero continuo, ¿sí? Y lo que buscamos es esto, que nos haga una versión de la mucosa, ¿sí?, para que haya una mejor cicatrización. ¿Qué pasa si esta mucosa se nos invierte? Se va a cicatrizar, se va a demorar, se va a contaminar, ¿no es cierto?, con la mucosa vaginal. Entonces tiene que hacer eversión. Entonces hacemos esta versión, suturamos primero, ¿no es cierto?, un surge continuo, ¿no es cierto?, hacia la parte interna, y posteriormente suturamos la mucosa externa. ¿Ok? Entonces aquí ya se está suturando, mire, la sutura interna ya queda aquí, ¿no es cierto?, y luego suturamos la mucosa externa. Los dos bordes de la mucosa externa, y ese es todo el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cuidado que debemos tener, ¿no es cierto? Que al suturar aquí no nos excedamos y dejemos demasiado estrecho el cierre, ¿no es cierto?, el cierre de este. Entonces, por eso es importante guiarnos por quién. En este corte, guiarnos por el pliegue, ¿no es cierto?, el pliegue. Aquí alcanzan la parte de ese pliegue. Entonces, simplemente lo que hacen es buscar el pliegue y al suturar, o sea, arrancamos bien por el pliegue y guiar por ello. Si yo me encierro aquí demasiado, va a quedar ajustado
y para empezar a generar una estenosis que no va a dificultar el proceso de cicatrización. ¿Listo? Ese es todo el ejercicio que se hace para estos casos. ¿Qué tenemos que hacer para poder trabajar aquí bien? Una buena anestesia epidural, ¿no es cierto? Ojalá me parezca bien epidural, que quede muy relajado esta parte de la aura para poder separar y poder tener acceso a realizar esta operación, ¿no es cierto? Bien. Con eso